abrázanos, bendícenos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. No estoy, amén, amén y amén. Gloria al Padre. Muy buenas noches, familia. Dios les bendice. Qué bueno que estamos conectados. Eh, Hay personas conectadas ahorita en Guatabampo, en Álamos, Ciudad Obregón, en Guaymas, en Hermosillo, Tijuana, en Tucson, Arizona. Hay personas conectadas en Sinaloa, en El Fuerte, el Tepic, en El Carrizo. Qué bueno que se dan el tiempo en Bacobampo. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre y porque tú nos guías siempre, Señor, por el buen camino. Bien, vamos a continuar hoy. El miércoles pasado te comenté que íbamos a estar viendo los miércoles una serie de cómo debe ser, según la Biblia, la palabra de Dios, cómo debe ser la vida de un cristiano en estos últimos días. Estamos esperando la venida del Señor. Mateo 24 dice que apenas comienza esto y es necesario entender cómo tenemos que estar viviendo en estos días, de manera que cuando el Señor venga, porque dice la palabra que va a venir como un ladrón, y bueno, él dijo que ni siquiera él sabía el día ni la hora, solamente el Padre, y entonces lo que nos queda es prepararnos, enfocarnos, ocuparnos en nuestra vida, cómo estamos viviendo en estos últimos días. Amén. Y vimos el miércoles pasado cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios. Y vimos, creo que alcanzamos a ver dos nada más, así recordando a grandes rasgos. Vimos la vez pasada, en primer lugar, que en estos últimos días los cristianos deberemos tener una actitud de compromiso. Amén. Una actitud de compromiso. Y todo compromiso, toda relación requiere compromiso. Y todo compromiso requiere pasión. El Señor Jesús dijo, si alguien toma el arado y voltea hacia atrás, no es digno de ser mi seguidor, no es apto para el reino. Entonces, tener una relación con Dios implica comprometernos con Dios, y no solo comprometernos, sino tener la pasión. Y pasión es, sigo siendo fiel a mi Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Los compromisos no se pueden cumplir si no hay pasión, si no hay entrega, si no está esa fuerza, ese amor que nos impulsa a ir adelante. Entonces, vimos que tenemos que prepararnos, leímos el versículo, el que estamos analizando es 1 de Pedro 4, donde dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, prepárense para luchar armándose con la misma actitud que Él tuvo. Entonces tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo. Dice, prepárense para luchar armándose con la misma actitud que el Señor tuvo. Otra Biblia dice, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Entonces habla de la actitud del pensamiento y de la actitud de las acciones. Debemos de estar imitando al Señor Jesús en estos últimos tiempos. Amén. El Señor Jesús fue muy claro, dijo, toma tu cruz y sígueme. Y tomar tu cruz cada día es, estoy comprometido con mi Dios, estoy comprometido con mi Maestro a seguir adelante. Y número dos, vimos que otra actitud de un cristiano en estos últimos días consiste en vivir con una actitud de sabiduría. ¿Cómo? Una actitud de sabiduría. Esto también lo vimos el miércoles pasado. Y la sabiduría es el conocimiento que tengo de Dios
pero lo aplico en el momento, en el tiempo y en el lugar correcto. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento que tengo de Dios, de su palabra, aplicado a mi vida cotidiana. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no aplicamos lo que sabemos, no somos sabios, solamente estamos almacenando información. Y vimos ahí 1 Pedro 4, del 3 al 6, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y analizamos 2, 3 versículos más, de que ya no debemos vivir como vivíamos antes. Ya no, un cristiano ya no debe vivir en libertinaje, agradando a los que no creen en Dios, buscando aceptación de la gente. No, ahora buscamos la aceptación de Dios. Amén. Y vimos lo que era el libertinaje. El libertinaje es no poner resistencia moral, especialmente lo que se relaciona con la inmoralidad, con la violencia. El libertinaje habla del exceso de maldades, es falta de autodisciplina, de resistirnos al pecado. Entonces, el libertinaje no es otra cosa más que falta de amor por Dios. Todo esto lo vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a ver, número 3, vamos a ver otra actitud que debe tener un cristiano en estos últimos días. En los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de oración seria. ¿Cómo? Por ahí te van a poner en la pantalla. Con una actitud de oración seria. Y para esto vamos a seguir analizando 1 Pedro 4 del verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Esto es muy, muy importante. Familia, el fin de todas las cosas se acerca. Otra Biblia, la Biblia en lenguaje sencillo diría, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Muy importante, familia, muy importante. La oración es estar en comunión con Dios a través del Espíritu Santo para que Él nos revele el momento preciso en que esto va a terminar. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, iglesia, si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, lo más apropiado es que estemos entregados a la oración. La Biblia habla de orar sin cesar. No se trata de estar de rodillas todo el día, se trata de tener una actitud de oración, una actitud espiritual primeramente, mental, emocional, física. Tú puedes estar trabajando, orando, ir manejando, orando, trapeando, orando, cocinando, orando al Señor, platicando con el Señor, manteniendo esa sensibilidad, esa conexión con Dios. Por eso dice, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrios viene del griego sofroneo. Creo que está por ahí en la pantalla. Y la palabra sobrios significa tener una mente cabal. ¿Cómo? Tener una mente cabal. Significa una mente sana, moderada, significa mantener la cordura, ser prudente, pero también sofroneo o sobrio significa dominarnos a sí mismos. Habla de dominio propio. Hay muchos puntos en la Biblia donde habla de la sobriedad. En Gálatas 5:22, no está en la pantalla, pero dice al final que debemos de tener templanza. Y la templanza se traduce como sobriedad o dominio propio. Entonces, ser sobrios es mantener una autodisciplina espiritual, mental, emocional y física. Habla de ser prudentes, de tener una mente cuerda, cabal,
lúcida. Amén. Esta misma palabra se maneja en 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. ¿Cómo? Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Dominio propio. Es estar alerta. Es mantener una mente despierta. Es, aunque mi cuerpo duerma, mi mente, mi espíritu están despiertos. Es cuando te despiertas en la madrugada hablando en lenguas, o estás orando en el sueño y tu cuerpo tiene que descansar, no es de hule, ¿verdad? Pero tu mente y tu espíritu siguen conectados con el Espíritu de Dios, siguen conectados con Dios. Entonces, ser sobrios es mantenerte día y noche en en tono con Dios, en esa frecuencia con Dios, es estar meditando, estar enfocado en la oración. Esto es muy importante porque mira, ahí está especificando que el fin de todas las cosas se acerca, o el fin del mundo se acerca. Entonces la oración nos va a mantener vigilantes. Muchos cristianos o muchos grupos religiosos piensan que Jesús regresará pronto, pero no se basan en la Biblia, se basan en tablas proféticas, se basan en eventos políticos, sucesos, y fallan al no aplicar esa creencia de la manera apropiada. Muchos grupos religiosos desde hace décadas han venido anunciando el fin del mundo 3, 4, 5, 6 veces y han fallado. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de revelación. La oración me mantiene alerta. El Espíritu trae esa convicción cuando las cosas de Dios van a suceder. Entonces, hacer esto sin oración es caer en especulación religiosa. Hay demasiada especulación religiosa, que la vacuna es del diablo, que la vacuna es esto, que es aquello, que es el chip de la bestia. Y es especulación religiosa eso, no está basado en la oración, en la revelación. Entonces mucha gente creyente falla al no aplicarse en la oración con diligencia. Tenemos que estar vigilando, iglesia. Por eso dice, sed pues sobrios en oración. Tenemos que dedicarnos a ser sobrios en oración. Es decir, el cuerpo, la carne, no le gusta orar, no le gusta levantarse temprano, no le gusta dejar de hacer lo que le gusta hacer por orar, por conectarse con Dios. Ahí es donde entra la sobriedad. El apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No se refería a latigarse, se refería a autodisciplinarse. Él sometía en disciplina a su cuerpo en oración, en alabanza, en lectura de la palabra, y de esa manera nos mantenemos sobrios, prudentes, cuerdos. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Mantener una actitud seria de oración, porque bueno, el peso de la eternidad viene hacia nosotros. Hay promesas de eternidad y no debemos de tomar la oración tan ligeramente. Tenemos que estar dedicando tiempo en la oración. Velad en oración, velad, velar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, teniendo nuestros corazones y nuestras mentes vigilando, listas para el regreso del Señor. Amén. Para poder enfrentar lo que venga. Esto también significa estar velando por nosotros, por nuestras almas. No está en la pantalla, pero en Tesalonicenses dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, deben mantenerse irreprensibles para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que estar vigilando, tenemos que estar velando por nuestras almas. Acuérdate que en la lucha de la fe, en la carrera de la fe, lo que está en juego es tu propia alma. Imagínate, o sea,
Si la salvación es personal, la carrera es personal, la lucha es personal, la guerra es personal, y por eso debemos de estar velando por nuestras almas. Dice la Biblia en Tesalónica, en Gálatas, hay varias escrituras, pero una de ellas dice en 1 Pedro, dice, si alguien dice estar firme, vigile de no caer, vigile de no tropezar. Entonces la oración nos mantiene alerta, nos mantiene vigilantes. Es muy importante esto, estar siempre orando. Amén. No está en la pantalla, pero si me puedes apoyar, hijo. 1 Timoteo 2, del 1 en adelante. Entonces, el mandamiento de Dios es de estar orando unos por otros. El mandamiento de Dios es orar siempre, orar por toda la gente, orar por los gobernantes. De esa manera la iglesia debe estar orando todos los días. ¿Cómo? Todos los días. 1 Timoteo 2:1 dice, bueno, yo voy a leer una versión más moderna, tú puedes seguir la de la pantalla. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. 2. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. 3. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Verso 4. Pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios, solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, hombre. Verso 6. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Entonces, la importancia de la oración, de estar orando unos por otros, es mantener nuestra salvación. ¿Por qué dice ahí? Porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Número 2, la voluntad de Dios es que toda la gente sepa que hay un solo Dios, que toda la gente sepa que solamente Jesús nos puede poner en paz con Dios, que la gente sepa que Dios ya nos demostró, enviando a Jesús a la cruz, nos demostró su voluntad de salvarnos a todos. Esto es muy importante, familia, y comienza diciendo ahí desde el verso 1, oren por todo el mundo, den gracias a Dios por todos. Y luego dice el verso 2, oren por los gobernantes. Se está orando todos los días a las 6 de la mañana. Nos conectamos con Sinaloa, con Guadalajara, todo el Pacífico, Sonora. Conéctate, familia, todos los días por Facebook del pastor Gerardo Soto. Estamos orando. Lo que puedas conectarte, 5, 10, 15, 20 minutos. Es importante que estemos conectados. No es solamente la conexión de la red social. Congregarse a través de las redes sociales no es nada más darle like y ya luego te vas a dormir otro rato. No, es entrar a la transmisión y estar ahí orando, conectado en tu espíritu. Que la congregación es los espíritus en un mismo sentir, las almas en un mismo sentir, como el que tuvo también en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante. Dios no se molesta porque tú estés viendo el sermón cenando cereal. Dios no se molesta porque estés en la oración, en la transmisión, planchando la ropa para ir a trabajar. A Dios no le molesta eso, pero es importante que entendamos pues que la congregación en las redes sociales es estar conectado, estar de acuerdo en un mismo sentir en el Espíritu Santo. Amén, amén. No se trata nada más de oír o de participar y darle like ahí y luego me pongo a hacer, no, se trata de conectar en una misma fe. Número 4, en los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de amor. El domingo vimos algo sobre el amor sobrenatural de Dios y es importante, familia, que en estos últimos días
nosotros como iglesia estemos demostrando el amor de Dios. No está en la pantalla, pero en Mateo 24, tú puedes ver ahí, por ahí del verso 7, 8, 9, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales en estos últimos días, lo vamos a ver más adelante, es que el amor de muchos cristianos, el amor de muchos hijos de Dios se va a enfriar, porque la maldad se multiplicará. Entonces, Dios nos llama, iglesia, en estos días a conservarnos, a perseverar en una actitud de amor unos por otros. Esto es muy, muy importante. Primera de Pedro, capítulo 4, verso del 8 en adelante. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, está impresionante esto. ¿Cómo comienza diciendo? Dice, ante todo. ¿Cómo? Ante todo. El domingo vimos que la fe, la esperanza y el amor son tres grandes virtudes, pero el mayor y el que va a permanecer es el amor. Es el más grande de los dones, es la más grande de las virtudes, el amor que viene de parte de Dios. Por eso dice ahí, ante todo, ante todo. El domingo veíamos cómo Pablo decía, si yo hablo en lenguas, si yo profetizo, si yo oro por los enfermos y sanan, y no tengo amor, de nada me sirve. Si vendo todo lo que tengo para dárselo a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Decía Pablo, aún si entrego mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como una caña hueca, dice Pablo. Y bueno, aquí Pedro, el Espíritu Santo en este libro de Pedro, en esta carta, está enfatizando. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo? Tened entre vosotros ferviente amor. Son los últimos días. ¿Qué tan importante es amar a aquellos con los que vamos a pasar el resto de la eternidad? Fíjate bien, es en base a la eternidad que debemos de tener entre nosotros este ferviente amor. Es lo que está diciendo aquí. Y cuando habla de un ferviente amor, habla de un amor profundo. ¿Qué significa ferviente amor? Amor profundo, amor comprometido, amor incansable, amor eterno. Me sonó a novela, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios. Ferviente amor. Mira, hay un concepto ahí de la palabra ferviente. Viene del griego ektenes. Ferviente significa con intención, con concentración, sin cesar, incansable, extensivo y profundo. Wow. Así quiere Dios que nos amemos unos con otros, con intención, con concentración, incansable. Dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. No te canses de hacer el bien. No te canses de amar. Dios no se cansa de amarnos. El Señor Jesús no se cansó de amarnos. Él hasta el último momento en la cruz, Él estaba pensando en ti y en mí. A eso, ¿cómo le llamas? Ferviente amor. Ferviente amor, concentrado, incansable, extensivo, profundo. Es importante, familia, que así estemos demostrando
el amor de Dios. Y bueno, las tinieblas aborrecen la luz, y cuando tú amas de esa manera, pues el diablo no le va a gustar, el diablo va a buscar que la gente te aborrezca, como aborrecieron a Jesús. Jesús dijo, si los aborrecen, no se preocupen, a mí me aborrecieron primero. Así son las tinieblas, aborrecen la luz. Y cuando tú amas con ferviente amor a Dios, a tu prójimo, va a haber gente que el diablo va a usar para aborrecerte, para criticarte. Pero dice el Señor, no te canses, no te canses, extiende mi amor, que sea ferviente ese amor por mí, dice Dios, por el prójimo. Concéntrate, que sea un amor profundo, no superficial. De esa manera el Espíritu Santo quiere llevarnos a ese nivel de amar en estos días difíciles, sí, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Y luego dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si el amor cubre multitud de pecados, tanto los pecados de la persona que está amando como los de la persona que está siendo amada, entonces esto es importante para nosotros. Otra Biblia dice, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Eso significa multitud de pecados, significa muchas ofensas. Entonces, es importante, familia, crecer en amor. El domingo lo veíamos, que nuestra alma es como un capullo. Imagínate el capullo de un gusano, de una oruga. De repente la oruga se pone dura, una cáscara dura, y ahí está. Y de repente se rompe, y de esa cáscara dura, de ese capullo sale una mariposa. Bueno, a veces nuestra alma está en ese capullo, en esa capa dura, y ya está el amor de Dios, ya está la vida de Cristo ahí, pero es necesario que esa capa dura se rompa para que el amor de Dios comience a fluir. Y a veces el egoísmo, el orgullo, la soberbia que forman esa capa dura, el resentimiento, impiden que salga esa vida nueva, ese amor nuevo que hemos recibido de parte de Cristo. No es que Dios no nos los haya dado, ya nos los entregó juntamente con Jesús, porque dice, si el Padre no nos negó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Entonces ya tenemos el amor de Dios, y cuando tenemos el amor de Dios, somos capaces de perdonar muchas ofensas. Entonces, cuando el amor abunda en la comunión entre hermanos, pues muchas ofensas grandes, pequeñas, medianas, serán pasadas por alto, serán olvidadas fácilmente. Pero cuando falta el amor, escucha bien esto, cuando el amor está faltando en mi alma, no porque no lo tenga, sino porque no lo dejo salir, cada palabra, cada acción la ven como una sospecha, como un malentendido. Cada palabra, cada actitud, por más pequeña, va a generar conflictos. Y bueno, el único que se deleita con eso es Satanás, porque el diablo busca dividir la iglesia, el diablo busca separar, que no haya armonía, que no haya unidad en la iglesia, en la familia, en las empresas, en el trabajo. Entonces el diablo se deleita cuando no estamos amando, familia. Se deleita en separar a la gente, en dividir, en alejar. Entonces no le vamos a dar gusto. Por eso la palabra dice ahí enfáticamente, ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué más dice ahí la palabra? Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra hospedaos significa, otra Biblia dice, reciban a todos en su casa sin quejarse, de buena gana, aunque ahorita pues no se puede por el rollo del virus, pero va a llegar el momento en que vamos allá a poder recibir a todos en casa. Pero el amor se demuestra cuando somos hospitalarios, cuando alguien llega a tu casa y le ofreces un alimento, un café, un vaso con agua, algo. Entonces los hijos de Dios debemos de hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero lo que está diciendo aquí es que sin murmuraciones. ¿Qué significa? Que cuando alguien llega a tu casa, lo recibas de buena gana. Hola.
Cuando alguien llega a tu casa, lo recibas sin murmuraciones, sin quejas. Y cuando habla de sin murmuraciones, es un reconocimiento franco de que la práctica de la hospitalidad puede llegar a ser costoso, gravoso o irritante para algunos. Y no le está hablando a gente incrédula, nos está hablando a nosotros los cristianos. ¿Qué es la murmuración? En el griego describe un murmullo, hablar en voz baja como señal de desagrado, representa un espíritu que es opuesto a la alegría. Te lo voy a poner en cash, al contado. Es cuando estás bien a gusto en tu casa y de repente llega alguien de imprevisto y alguien dice, uy, ya llegó este, ay, aquí viene este otra vez, ay, ¿sabe qué querrá este? Ay, viene la comadre, ay, viene el compadre. O de repente estás bien tranquilo y híjole, ahí llegó el pastor, ¿qué querrá? Entonces, dice ahí, sin murmuraciones, sin quejas, sin mala gana, tenemos que hacerlo de buena gana. Amén. El amor se demuestra cuando en mi hogar atiendo bien a las personas que llegan. Amén, amén. Y luego, ¿qué más dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo se demuestra el amor? Cuando le damos a la familia de la fe lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de los dones espirituales. Entonces, cuando Dios me da dones espirituales, ¿qué es un don espiritual? Ya lo hemos visto antes. Los dones del Espíritu son el don de lenguas, el don de profecía, interpretación de lenguas, don de ciencia, don de sanidad, el don de fe, don de milagros, etcétera, etcétera. Y cuando Dios me da dones y yo los uso para el bien de la iglesia, para edificar la iglesia, entonces estoy demostrando el amor de Dios, porque los dones espirituales son para edificar a la iglesia. Y dice aquí la palabra que cuando hago eso, seré un buen administrador de la gracia de Dios que se nos ha dado. Pablo tenía muy claro esto. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está diciendo aquí, el problema con Pablo es que mucha gente lo menospreciaba. Mucha gente le decía a Pablo que ni siquiera merecía ser discípulo, ser apóstol, porque a Pablo lo comparaban con Pedro, con Juan, con Lucas. Pablo no fue de los 12 apóstoles. Pablo se convirtió después de que Cristo resucitó y fue al cielo y se le aparece ahí en el desierto rumbo a Damasco. Ahí se convierte Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Entonces mucha gente lo comparaba con los grandes apóstoles y Pablo decía, bueno, es que realmente yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Es más, soy como un aborto porque hasta el último a mí se me apareció el Señor. Pero en el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Bueno, no yo, dice Pablo, la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces Pablo claramente nos hace saber que Él es lo que es por la gracia de Dios. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Si tenemos un don, un talento y lo usamos para edificar a la iglesia, es por la gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que la gracia de Dios no se le fue dada en vano, se está refiriendo a que Él pone todo su empeño, su compromiso, su esfuerzo, inspirado por Dios para trabajar en la obra de Dios. Entonces, si tú y yo ya tenemos la gracia de Dios, tenemos dones espirituales, tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestro amor en ministrarlo a los demás. La idea es que si somos malos administradores de la gracia de Dios, es como si su gracia se nos fuera dado en vano. Es como tener, pues no sé, está mal compararlo, pero se me ocurre un auto nuevo de agencia y ahí lo tengo en la cochera, no lo uso. Está todo lleno de hules todavía, empacado. Es como, es lo mismo. Ya tenemos la gracia de Dios y no la estamos
no la estamos administrando a los demás, entonces, dice Pablo, es como si se nos hubiera dado la gracia en vano. Pero cuando estoy demostrando el amor de Dios, viendo por los demás, visitando a los enfermos, llamando a los que están en problemas, en crisis, aconsejando, animando, entonces estoy extendiendo el amor de Dios y estoy bien administrando la gracia de Dios. Amén. Esto es muy importante, que la gracia de Dios no se desperdicie, ¿sí? Que no solamente venga a nosotros, sino que se mueva a través de nosotros la iglesia. Amén, amén. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, cada parte es importante, cada miembro de la iglesia, así como cada miembro de la familia es importante porque tiene un trabajo, una función que hacer. Siempre lo he dicho, el pastor no es nada sin los anfitriones, sin los que hacen el aseo, los que lavan los baños, barren la banqueta. Tan importante es el que lava los baños de la iglesia como el que predica. Delante de Dios son ministerios honrosos y tenemos que hacerlos con amor. Cada parte es importante. Es como aquel hombre que reconstruyó el motor de su podadora de zacate y ya que la armó le sobró una pieza y dijo, bueno, si sobró no la ocupa. Y de repente la echó a andar y salió el aspa volando, y se encajó en un árbol. Bueno, cada pieza es importante. Cada pieza, cada parte en el cuerpo de Cristo es importante. Dice la Biblia, así como cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Así, cuando alguien del cuerpo de Cristo está pasando por momentos difíciles, así también la iglesia sufre juntamente con él. El Señor Jesús dijo, lloren con los que lloran, sufren con los que sufran, alégrense con los que se alegran. Eso es mostrar. Hoy en día le llaman empatía. Bueno, la Biblia le llama ferviente amor. La Biblia le llama ser buen ministrador de la gracia de Dios. La pieza más pequeña es importante. El hijito más pequeño en el reino de los cielos, en la iglesia, es importante en el cuerpo de Cristo. Según de Corintios 3:5 dice, no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Amén. Dice, Dios es el que nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Si algo bueno sabemos hacer, es por la gracia de Dios. Entonces, al servirnos los unos a los otros, lo hacemos con el poder que Dios provee, el poder que Dios nos da para que a Él y solamente a Él le pertenezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Número 5, y tal vez la última por hoy, tenemos que entender nuestros tiempos de prueba. ¿Cómo? Soportando las pruebas con la actitud correcta. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿De qué está hablando aquí? Primero, fuego de prueba, habla de pruebas. Y lo que está diciendo aquí el Espíritu es que no nos concentremos en las pruebas, que no te sorprendas si ahorita estás teniendo lucha en tu vida, no te sorprendas. Si estás teniendo luchas en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en la economía, en la salud, no te sorprendas. Lo que está diciendo aquí es que si lo que estás sufriendo es por causa de Cristo, tienes que alegrarte y tienes que gozarte, porque dice que debemos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de los sufrimientos de Cristo, también dice la palabra, vamos a participar de su gloria y de su gozo. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Amén. Entonces muchos cristianos se asustan, se asombran
cuando vienen pruebas y hay sufrimiento, no, dice, no, que no les extrañe. Cuando Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén para que lo azotaran y lo crucificaran, a Pedro le pareció extraño que su maestro pensara en sufrir y le dijo: Señor, pues no permitas que eso te acontezca, ten compasión de ti mismo. O sea, a Pedro le extrañó que su maestro quisiera o estuviera pensando en ir a sufrir. Entonces, no debe sorprendernos. Dice aquí que no les extrañe cuando estén pasando pruebas de fuego. Y si es por causa de Cristo, fíjate bien, si te han abandonado por causa de Cristo, gózate en el Señor. Si estás pasando problemas de economía por causa de Cristo, si estás pasando lo que estés sufriendo por causa del Señor, dice, gózate, porque también vas a gozar y vas a disfrutar de su gloria. De esa manera participamos de los padecimientos del Señor. Entonces, ¿por qué podemos participar de los sufrimientos de Jesús? Porque Él también fue participante de nuestra humanidad y de nuestros sufrimientos. Es decir, creo que en Filipenses 1, 2, más o menos ahí tú puedes buscar, dice que Él se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él participó de nuestra humanidad, de nuestros sufrimientos. Jesús se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Entonces es bueno compartir lo que sea con Jesús, aún sus propios sufrimientos. Necesitamos compartirlos. Así como vamos a recibir, ser participantes de su gloria, también sus sufrimientos. Y luego dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ese es nuestro galardón. Entonces nunca debemos de negar como cristianos el lugar del sufrimiento en nuestra santidad, en nuestra vida cristiana. Van de la mano el sufrimiento, la santidad, el seguir a Cristo van de la mano. Él dijo muy claro, toma tu cruz todos los días y sígueme. Entonces no podemos negar, hay dolores innecesarios por falta de conocimiento, de fe, pero hay sufrimientos necesarios. Y si el sufrimiento es una herramienta adecuada, fue una herramienta adecuada, a través del cual el Padre le enseñó a Jesús a crecer, también va a ser una herramienta adecuada para nosotros. En Hebreos 5:8 dice, a pesar, pase la alabanza por favor, a pesar de ser su hijo, dice, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Entonces fíjate bien, si el sufrimiento fue una herramienta que el Padre usó para edificar a Jesús, también es una herramienta adecuada a través del cual nosotros seremos edificados. Si Jesús, a pesar de ser hijo, aprendió a obedecer a través del sufrimiento, ahora imagínate nosotros. Entonces hay dos maneras de aprender, por las buenas o por las no tan buenas. Entonces mejor elija la primera. Por eso el sermón se llama flojito y cooperando. Entonces dice, por cuánto, habla de una medida, y aquellos que han sufrido más en Jesús se regocijarán más en su venida de gloria. Entre más sufrimiento, no es que tú andes buscando, no, es que sabemos que hay tinieblas que aborrecen la luz, pero el Señor viene sobre una nube, todo ojo le verá, y todo el esplendor de su gloria, Él vendrá y lo compartirá con su iglesia, en el nombre de Jesús. Familia, es muy importante que estemos caminando en esta gracia. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de oración seria. Tenemos que poner seriedad en la oración, familia. No te duermas en tus laureles. No te duermas. Si no estás orando, cualquier mensaje que fluya por ahí en internet te va a pantallar y te va a sacar del camino de Cristo. Tenemos que estar orando para no ser engañados. Número 4,
¿Qué fue otra cosa que vimos hoy? Debemos de vivir con una actitud de amor. Dice, ferviente amor. Tened entre ustedes ferviente amor. Lo primero es sobrios en oración, estar velando con sobriedad. 2, vivir con una actitud de amor, unos con otros, orar unos por otros, mostrar el amor, ser hospitalarios, ministrar los dones a la iglesia. Y número 5, soportando las pruebas con la actitud correcta. El próximo miércoles, primero Dios, vamos a estar viendo la continuación de esto. Vamos a estar viendo otras actitudes que debemos de adoptar en estos últimos días. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Vamos a orar por algunas peticiones de oración que están en estos momentos. Estamos orando por Jesús Ochoa, Jesús Marcelino, mi amigo y hermano. Está hoy de cumpleaños. Le bendecimos en el nombre de Jesús. A mi hermano y amigo Sidney, que cumple un año laboral ahí en su empresa. También estamos orando por la familia Mesa Cruz. Oramos por Milagros Cruz Soto. Tiene dolores muy fuertes de cabeza. La declaramos sana en el nombre de Cristo. Oramos por toda la familia Mesa Cruz, específicamente por Milagros Cruz Soto. Padre, quita esas migrañas en su cabeza. Declaramos milagros sobrenaturales. En el nombre de Cristo, Milagros Cruz Soto, eres sana por el poder que hay en la palabra. Dice Isaías 53, que por las heridas de Cristo ya fuiste sanada. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, estamos levantando plegarias en el nombre de Cristo. Señor, estamos orando por Martín Corral, ahí en Bacame. Lo declaramos sano. Señor, pronto se recupera y se levanta. En el nombre de Jesús, atamos todo virus en su cuerpo, toda infección. Declaramos sanidad sobre él, sobre toda su casa, Señor. Declaramos un milagro, Padre, sobre Martín Corral. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, derrama, Señor, de tu bendición, Señor, sobre cada persona que está ahorita conectada. Gracias, Dios. Bendice cada familia, cada persona, Señor, cada hogar que está ahorita conectado. Oramos por nuestra hermana Judy, Señor, ahí en el Carrizo. La declaramos sana en el nombre de Cristo. Padre, toda dolencia es quitada en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra hermana Yorico. Señor, quita esas dolencias en su vientre y en su espalda. La cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Bendice, Señor, a Norma Gómez. Haz un milagro, Señor, en su vesícula. Padre, sánala, desinflámala, desinféctala, Señor. Vesícula sana para Norma Gómez. En el nombre de Cristo estamos orando por Alejandra Ramírez, por sus hijas, por sus 2 hermanas, por su esposo que están en Las Vegas, Nevada. Señor, bendícelos, protégelos, líbralos de todo mal, Señor. Padre, oramos por tu hija Marisela Aguirre Gil y por toda su familia. Un milagro, Señor. El milagro se completa. Gracias por la sanidad de Marisela Aguirre Gil. Señor, ella se levanta de esa cama fuerte, sana y salva. La bendecimos a ella, a su madre, a sus hermanos, a su hijo, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Bendice a Lupita Gómez y todo lo que le has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú, Señor, estás aquí escuchando nuestras oraciones, Señor. Gracias, bendito Rey. Bendice, Señor. Oramos por mi hermano y amigo José Tarín, ahí en Hermosillo. Lo bendecimos a él. Bendecimos su matrimonio, a Tarín y a Lupita, Señor. Los cubrimos, a su hijo, los cubrimos con tu sangre preciosa. Padre, hay promesas para Tarín y para Lupita. Los bendecimos, Señor. Un matrimonio unido, Señor. Disipa, Señor, toda tiniebla en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, 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 Padre. Es tu bendición, Señor. Es tu bendición, Señor. Gracias porque tú escuchas
nuestra necesidad antes de que hablemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, tu poder en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Levantamos, Señor, estos cantos, Padre, de libertad, de sanidad, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En ti, Señor, somos más que vencedores, Padre. Gracias, Dios. En el Salvador, gozo eterno.